¿Qué tal? Muy buenas noches. Seas bienvenido a esta nueva transmisión de Varones para cada uno de nosotros. Es una bendición y el ser parte de un ministerio en el cual nos ha colocado el Señor y nos ayuda en nuestro diario vivir, nos da ese crecimiento que necesitamos. Y mira, cuando yo estaba preparando este tema, fue en la semana pasada, y después de escuchar al pastor predicando el domingo, daba muy ad hoc por el tema. Y hoy vamos a hablar de esos hombres resistentes. Muchas veces no sabemos cómo resistir, no sabemos cómo pelear, no sabemos cómo luchar. Y definitivamente que hay situaciones en las que nos enfrentamos, en las cuales estamos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en las cuales necesitamos resistir, necesitamos presentar esa lucha. Y bueno, vamos a comenzar tratando de definir lo que la Biblia habla en cuanto al resistir. La palabra resistir se refiere a la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas. Mira, piensa por un momento en lo que realizaste el día de hoy. A veces pensamos en las pruebas solamente como cosas así extraordinarias, cosas que vienen a nuestras vidas y que tratan de destruirnos. Pero hay situaciones en las cuales nos enfrentamos que no necesariamente son cosas grandiosas, sino también hay situaciones en las cuales al enfrentarnos son a comentarios, a pláticas, a emociones, a acciones que no deberíamos de estar participando, que no deberíamos de ser cómplices, que no deberíamos de estar cayendo en situaciones que nos pongan a prueba. Y es esa capacidad de mantenerse firme lo que es el resistir las tentaciones, los desafíos y sobre todo cuando podemos confiar en la ayuda que proviene de parte de Dios. La palabra resistir está compuesta de dos partes y en la etimología nos indica que es la repetición o la oposición, pero también es el mantenerse firme. Eso significa que es mantenerse firme a esa oposición, a esa repetición de situaciones a las cuales nos podemos enfrentar. A partir de su origen, resistir ha desarrollado una gama de significados que por ser tan grande también la minimizamos y
tratamos de decir, no, yo no necesito resistir, yo no necesito, yo no soy probado, yo soy firme, yo soy fuerte. Mira, la verdad es que a veces no vamos a llamarle resistir, pero ¿qué te parece soportar o aguantar? Es uno de los significados también de esta palabra. A veces es más común el poder decir, tengo que soportar, tengo que aguantar. A veces pensamos en el frío, pensamos en el calor, pensamos en el dolor, pensamos en alguna acción física, pero también se encuentra la capacidad de soportar algo desagradable o incómodo. Algo desagradable o incómodo. Hay situaciones en las cuales tú y yo nos incomodamos con algunas pláticas, con algunas conversaciones, con algunas personas. Y sabes que la palabra nos enseña que debemos de soportar, de aguantar, de resistir, de no ser participante de eso que nos está incomodando, de eso que es desagradable delante de los ojos de Dios. También otro significado de resistir es oponerse. Implica más una acción más activa. No, ante mí no vas a poder hablar de fulanito, de perenganito. No te voy a permitir que levantes un falso en contra de esta familia, en contra de esta persona. ¿O sabes qué? Yo no puedo participar de un acto así. Yo no puedo participar de algo que yo sé que no es lo correcto. Eso significa oponerse. Ahora, la Biblia nos habla de cómo podemos resistir en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Lo primero que tenemos que aprender es someternos a Dios. ¿Cómo es eso de someterse? ¿Vivir aplastado? ¿Vivir bajo el yugo? No. Someterse a Dios, hay un pasaje que nos va a ayudar mucho más para poder entender esto de la resistencia. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay tentaciones que requieren someterse primero a Dios y confiar en su poder. Cuando tú y yo decimos, es que yo no puedo resistir esto, yo no puedo oponerme a esto, no, es que me es muy difícil. ¿Sabes qué? En primer lugar, lo que estamos haciendo es minimizando el poder de Dios. Sí. Porque Dios nos habla de una y de otra forma de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él es nuestro ayudador y un sinnúmero de pasajes que se encuentran ya escritos ahí. Pero lo importante en este pasaje que estamos leyendo de Santiago 4:7 es cuando dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué importante es que tú y yo aprendamos a resistir. Qué importante es que tú y yo aprendamos a poder confiar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces no encontramos la forma, la manera de cómo enfrentar situaciones dolorosas, adversas, de tentación. Mira, me llama mucho la atención lo que hacen los alcohólicos, los que están luchando contra el vicio del alcohol. A veces ellos en sus reuniones prefieren o en sus acciones dicen, oye, vamos a una fiesta. Y con tal de no participar o no tomar una copa, dicen, ¿sabes qué? No voy a ir. No es porque no quieran ir a una reunión. Es no estar expuestos ante una situación que les puede generar una tentación y ellos están resistiendo.
resistiendo a una acción. Pero a veces nosotros, como no nos encontramos en tentaciones, no nos encontramos en pecado, estamos apapachando. Estamos diciendo, ay, sí, y yo también, y yo me enteré, y yo supe, y yo hice, y aquello. Entonces, cada vez que nosotros tratamos de poder caminar delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios, nuestra voluntad entregada a la de Dios. Y Él es el que nos va a dar la capacidad para poder salir adelante. Él es el que nos va a poder dar esa fuerza para poder decir no. Hoy no voy a hacer esto, no voy a hablar esto, no voy a decir aquello, no voy a participar de esto. Mi mente le pertenece a Dios, mis emociones le pertenecen a Dios, mi vista le pertenece a Dios, mis acciones le pertenecen a Dios. Mi voluntad le pertenece a Dios. Entonces, cuando se trata de que yo me desvíe o que yo trate de ser tentado a no hacer lo correcto, es cuando someto mi vida, someto mis emociones, someto mi voluntad y Dios toma el control. Y cuando tú se lo entregas, Dios lo hace. Está ahí para ayudarnos, está para ahí socorrernos. Dice el pasaje, someteos pues a Dios y resistid al diablo y como resultado Él huirá de vosotros. Mira, una persona que está a dieta, si le ponen delante de él o de ella un plato de postres, un plato de guisados, y resiste a la tentación, te va a decir, no, ya me llené. Híjole, y dentro de sí puede estar pensando, híjole, está riquísimo. ¡Ay, está muy bueno! Bueno. Hasta hay un comercial que dice, ¿cuántas calorías debo de comer para poder quemar las calorías que me eché en esa hamburguesa? Bueno, a lo mejor no tienes que llegar a ese grado. ¿Sabes qué? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando no resistimos, nos estamos exponiendo. Sí, nos estamos exponiendo a que Satanás no huya, sino que al contrario, esté ahí, duro, y dale, y dale, y dale. Pero cuando sometemos nuestra voluntad al Señor y somos capaces de resistir al diablo, Él va a huir de nuestras vidas. Ahora, no lo hacemos en nuestra propia fuerza. Dios nos ha enseñado a usar una armadura. Esa armadura que nos va a hacer ver las cosas como Dios las está viendo. Mira lo que dice Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? De Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. ¿Para qué se nos ha sido dada esa armadura? Para poder estar firmes. Mira, ¿cierto o no es cierto que cuando hay algo que nos hace caer, es lo primero que se encuentra haciéndonos frente a nuestra vida? Como te digo, no necesariamente vamos a hablar de un pecado capital. Una conversación, una plática, una llamada, un mensaje, una acción, una decisión. Y continúa diciendo el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Mira, Dios no nos manda a la guerra sin fusil.
Nos da los elementos para poder hacer frente a cada una de las tentaciones que vamos a tener delante de nosotros. También dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando tú estás atesorando, viviendo ese evangelio de la paz, vas a poder hacer frente a cada una de esas tentaciones, de esos hechos que se pueden presentar delante de nosotros y que nos pueden hacer caer y que nos pueden destruir. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar firmes? Estando fundamentados, cimentados en la palabra. Mira, yo sé que el vivir diariamente en una ciudad como esta o en el lugar donde tú estás viviendo no es cosa sencilla. Pero sí sé que tenemos al que todo lo puede, que tenemos a aquel que dio su vida para salvarnos a nosotros y que nos ha llamado a vivir en una victoria no prefabricada, a una victoria ganada a pulso. Esto nos lleva a perseverar en la fe. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tú y yo no fuimos llamados para ser derrotados. Tú y yo fuimos llamados para poder salir más que victoriosos, para soportar la tentación, porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a una situación adversa, a una situación que nos quiere poner en la lona, a una situación en la cual hemos vivido por años, el Señor quiere darnos hoy la corona de la vida. Porque además es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros debemos de encontrar lo que la palabra nos está enseñando y cómo esos beneficios de resistir nos van a dar victoria sobre el enemigo. Cada vez que tú y yo estamos resistiendo con la ayuda de Dios, cada vez vamos a poder encontrar cómo someternos delante de Dios. Dice la palabra en Santiago 4:7, una vez más para que nos quede más que claro. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no solamente nos va a dar victoria sobre el enemigo como beneficio, también nos va a dar la fortaleza espiritual. Resistir en la fe nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Estás conociendo a Dios? Por lo tanto, va a venir a nuestras vidas esa fortaleza, esa ayuda espiritual, porque tú y yo no nos enfrentamos al mundo solos, tú y yo no nos enfrentamos a las circunstancias solos, nos enfrentamos con la ayuda de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Esa fortaleza espiritual de parte de Dios nos va a ayudar a poder estar firmes, a poder tener la convicción de que Dios está ahí presente para ayudarnos, para socorrernos.
también nos va a ayudar a dar ese testimonio de fe. El poder resistir, al poder resistir, vamos a poder estar dando ese testimonio de vida, ese testimonio que no solamente nos va a ayudar a convencernos de lo que Dios está haciendo, sino que también vamos a poder compartir con otros lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Mira lo que dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. Dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes debilidades, pero el problema no es tenerlas. El problema va más allá de acostumbrarnos, va más allá de vivir de acuerdo a los estándares que marca el mundo. Pero lo que Dios marca para nuestras vidas es totalmente opuesto. Podemos cada uno de nosotros vivir de acuerdo a lo que creemos, vivir de acuerdo a lo que pensamos, pero en Dios eso no es posible. ¿Resistir en la vida cristiana es posible con la ayuda de Dios? Sí, es muy posible. Porque el Señor está presente todos los días de nuestra vida. Dice la palabra que Él enseñó que estaría con nosotros todos los días y que nos ayudaría y que nos guardaría y que nos daría la victoria. Y no se queda en un simple comentario, no se queda en un simple anhelo, se queda en una realidad, en una convicción. Yo no voy a ceder ante esto. Ay, pero es que suena. Ay, pero es que yo no puedo. No. Yo no voy a ceder ante aquello que Dios ya me dijo que soy más que victorioso. ¿Resistir en la vida cristiana es posible con la ayuda de Dios? Sí, y mediante el uso de esa armadura espiritual que Dios nos ha dado para poder embatir los dardos del maligno. Mira, hay un pasaje que me encanta, desde hace muchos años lo descubrí y me ha encantado. Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y te podría decir que Dios nos ha dado los elementos para poder conquistar todo aquello que nos está debilitando, para poder conquistar todo aquello que no nos deja avanzar. Tú y yo fuimos creados para dar testimonio, para compartir las grandes y maravillosas cosas que Dios está haciendo en mi vida. Por tal motivo, al escucharme hablar, lo van a anhelar. Por tal motivo, al ver nuestra conducta, lo van a anhelar. Por tal motivo, al poder estar participando activamente, mi espíritu, mi corazón, no van a tener en qué pensar, sino solamente en lo que Dios ha estado revelando, lo que Dios ha estado haciendo. Mira, hay un pasaje que también me encanta y dice así en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto y todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos está llevando
a un entendimiento muy grande de cómo debe de ser nuestra conducta, de cómo debemos de caminar, cómo debemos de avanzar. Y esto es parte de lo que Dios está enseñando en nuestro diario vivir. Es parte de lo que Dios ha depositado como un tesoro en nuestras manos. Al someternos a Dios, estamos usando la armadura de Dios y estamos preservando en la fe. Podemos resistir las tentaciones y los desafíos. Sí los podemos resistir. A eso fuimos llamados. A eso Dios nos llamó y nos ha dado los elementos, porque el Señor está trayendo una convicción, una seguridad, una certeza de lo que ha demandado para nosotros y en nosotros. Día a día podemos caminar creyendo que la luz del Evangelio va a dar su fruto y que vamos a dar justamente con ese fruto, vamos a estar nosotros creyendo y caminando, sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes, cosas poderosas. ¿Cuáles son las áreas en las que tú y yo estamos batallando? ¿Cuáles son esas áreas en las cuales necesitamos la ayuda del Señor? ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer para poder decir, no quiero esto, no quiero hacer esto, no voy a hablar de fulano, no voy a hablar de perengano, porque me estaré involucrando? No voy a tener esos pensamientos que lo único que me están trayendo es mal. No voy a hacer esto porque no es del agrado de mi Dios. Y sabes que día tras día vamos a encontrar pretextos, pero para el Señor no hay ningún pretexto. Para el Señor, tú y yo estamos capacitados, tú y yo estamos aptos para poder caminar de acuerdo al principio, a los principios y a los valores que Dios ha establecido para tu vida, para mi vida, para el ministerio. Lo que Dios nos permite hacer diariamente a partir de aquí es tomar el yelmo, es tomar la fortaleza, la espada, es poder estar, pero no estar, no participar. Mira, no vamos a vivir en burbujas para no estar siendo martirizados. No, ese no es el propósito divino. No vamos a vivir herméticamente porque no sabemos si nos estás escuchando al frente de tu televisor, si estás poniendo un negocio, si estás caminando en esa línea recta. Entonces, cuando venga la tentación, tú vas a poderle decir, momentito, no, gracias, no. Y en ese poder decir no, tú estarás viendo que no lo hiciste en tus propias fuerzas, lo hiciste con la ayuda y con el poder divino. ¿Qué más podemos hacer? Te leo este pasaje nuevamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, caminemos con esa seguridad. Dios nos ha hecho varones resistentes a las pruebas, a las dificultades, a las tentaciones, a todo aquello que no nos deja llegar a la estatura del varón perfecto, a todo aquello con lo cual podemos estar batallando, con lo cual podemos estar luchando. Mantengámonos firmes sabiendo
que Dios tiene el control. Sabiendo que nos ha dado los elementos para podernos poner en pie y vencer, y vencer. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Estar convencidos que Dios nos ha dado la victoria. Estar convencidos que la muerte en la cruz es más que suficiente para vencer todo embate del enemigo. ¿Contra qué estás luchando? ¿Contra qué estás batallando? ¿Contra qué no has podido vencer? Dios ya lo hizo todo y te ha hecho a ti más que vencedor. Lo decimos, repetimos, que somos más que vencedores en el Señor. Y sí, la palabra lo dice, vamos a vivirlo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra. Vivamos, caminemos sabiendo que Dios nos ha dado la victoria. Sabiendo que somos resistentes, que los embates del enemigo no nos van a detener, sino que por el contrario, la victoria la tomamos, vencemos al enemigo. Todo ataque, toda opresión es detenido en el nombre de Cristo Jesús. Somos libres. Caminemos siendo esos hombres resistentes. Que tengas una excelente noche, que tengas un tiempo maravilloso y ahí en tu casa, resiste. Ahí en tu trabajo, resiste. Ahí en lo íntimo, resiste. Ahí en la soledad, resiste. Porque el que todo lo puede está contigo. Padre, gracias porque la vida de cada varón tú has traído una capacidad, los elementos necesarios para ser más que vencedores, para vivir en victoria, para tomar nuestro lugar que nos pertenece. Te entregamos nuestra vida, nos sometemos a ti, oh Señor, libramos la batalla, pero somos más que vencedores. Y a ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que tengas una excelente noche, disfruta este tiempo con tu familia, permite que la resistencia que tú vas a hacer de aquí en adelante en tu trabajo, en tu escuela, en donde tú te encuentras, va a marcar la diferencia a todo lo que te rodea. Bendiciones.